Hola, buenos días familia. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este domingo que sabemos que el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. Estamos con la serie de la novia y quisiera orar antes de empezar con la palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Sabemos que cada día nos enseñas algo nuevo, Señor, que tú requieres de nosotros como tus hijos. En esta mañana queremos eh, no solo dar la palabra, sino también que llegue a nuestra mente y baje a nuestro corazón para llevar mucho fruto y fruto en abundancia. Bueno, en este día nuestro tema se llama la novia que guerrea o la novia guerrera. Y para esto yo quiero ir a segunda de Timoteo 2 del 1 al 4. Ve lo que cómo nos ve el Señor. El Señor nos ve como soldados. Y la palabra dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y pues tenemos que entender que cuando llegamos a los pies del Señor, ya pasamos a formar parte de un ejército. Y es muy importante que nosotros sepamos cuál es el concepto de un guerrero, porque eh, no solamente es congregarnos, no solamente es escuchar la palabra, orar, sino que tengamos ese concepto claro que hemos sido llamados a formar parte de un ejército poderoso en gran manera. Y para eso es importante que tú conozcas qué es un guerrero, cuáles son sus cualidades, cuál es su función, cuáles son las armas que el Señor nos ha dejado, la armadura que debemos de embestir cada día. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Y creo que el significado de un guerrero es un hombre o una mujer que posee un espíritu vivo, lleno de fuerza y energía para definir y promover de forma incesante todas sus habilidades y dones, mejorando su actividad física, espiritual y mental, poniendo todos sus resultados a disposición de Dios para su lucha en la tierra. Si te das cuenta, el guerrero trabaja en todas las áreas de su vida, no solamente en el área física, sino también en el área espiritual y mental. ¿Cuál es la función de un guerrero? Es mantenerse en la línea de batalla, ¿no? Cuando los problemas vengan, se dé por vencido. Es importante reconocer que tenemos que estar diario en esa línea de batalla. La palabra lo dice, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos en esa línea de batalla. Tenemos que estar buscando cada día al Señor, porque Él es el que nos da las estrategias, el que nos da la victoria. Por eso es importante buscarle. Tenemos que estar insistiendo cada día hasta ver la respuesta a nuestra pues lucha. Pero creo que algo muy importante aquí es tener la conciencia del valor que tenemos delante de Él. Esto es muy importante, estar conscientes del valor que Dios nos ha dado para su reino. Por eso aquí le exhorta eh, Timoteo, ¿verdad? Que tenemos que ser como buenos soldados de Jesucristo, y creo que una característica muy importante es eso, el nosotros saber que tenemos un valor para Dios, tanto así que nos ha dicho que vamos a pertenecer a ese ejército y que es poderoso en gran manera. Tenemos que saber cómo luchar. Es muy importante cómo luchar. No, dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que
sepamos que existe un ejército del enemigo y que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, dice la palabra, pero nosotros tenemos que conocer a cada uno y saber cómo actúa cada uno. También es importante conseguir esa meta, llegar a la meta, no darnos por vencidos, pelear. Y uno de los ejemplos es el ejército de los espartanos. Quizá tú has visto algunas películas y puedes ver el honor que estos guerreros tenían, la disciplina, la habilidad para con las armas. Y nosotros hemos sido llamados a ese ejército poderoso, dice, del Señor. Y estamos capacitados y adiestrados por Él, por eso es importante ser disciplinados. Entonces, un ejército después de la batalla celebra su victoria, ¿verdad? Se integra nuevamente y nuevamente sigue en esa lucha. No se ha terminado ahí la lucha, sigue en pie de batalla porque sabe que cada día hay una batalla que librar. Es muy importante que ese guerrero sepa cuál es el tiempo y el espacio en el cual él está viviendo. Una de las características del ejército de David era conocedores de los tiempos, y creo que en este tiempo es muy importante que tú sepas cómo actuar, cómo podemos resolver las situaciones difíciles. Creo que un guerrero tiene que ser sabio, entendido de los tiempos, cuál es su espacio. En 1 Corintios 16:13 habla acerca de, dice la palabra así: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Fíjate lo que nos está diciendo al ejército de Dios, que tenemos que estar velando, que tenemos que estar firmes en la fe, que nos tenemos que portar a los hombres varonilmente, a las mujeres ser mujeres de oración, esforzadas, y habla del esfuerzo. Y que todo lo que hagamos tiene que ser con amor. Es muy importante reconocer que aún como guerreros tenemos que actuar con amor, ¿verdad? Lo dice en 1 Corintios 16:14. Qué importante, ¿verdad? Como un guerrero tener estas características. ¿Por qué Dios nos llevó a un ejército? A lo mejor te preguntas, bueno, ya estoy en una iglesia, ¿por qué tengo que pertenecer a ese ejército? No solamente es conocer a Jesús y asistir a una iglesia, es importante que tú tengas esa conciencia que has sido llamado al ejército de Dios, porque uno de sus nombres de Dios es Jehová Sabaoth. Significa Dios de los ejércitos. Entonces, si Él es el Dios de los ejércitos, nosotros pertenecemos a ese ejército. Por eso Dios nos llevó a ese ejército. Porque la vida cristiana, como yo te decía, es una vida diariamente de lucha, de batalla, de guerra. Y pues sabemos que Dios nos ha dejado muchísimas promesas, nos ha dejado esa herencia por la que tenemos que estar luchando cada día para poder conquistar esa herencia. Por eso es importante que tú reconozcas que perteneces a un ejército, porque la vida diaria es una lucha y está relacionado con tu herencia. Y esa herencia nadie te la tiene que quitar, porque el enemigo quiere derribar esa herencia. Así que tenemos que estar en pie de lucha. ¿Cuáles son las armas que Dios nos ha dejado? Hay armas muy poderosas que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Y yo creo que una es el nombre de Jesús. Qué importante es utilizar el nombre de Jesús. Cuando nosotros oramos, todo lo tenemos que decir en el nombre de Jesús, porque en Él hay victoria.
cuando nosotros utilizamos la palabra en Mateo 4:4, cuando quiero ir ahí, cuando se le presenta el enemigo a Jesús en el desierto, quiso tentarlo en muchas áreas de su vida, pero hablaba de esto, de la palabra. Siempre le contestaba con la palabra. Venía y lo quiso tentar y entonces él le decía, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, escrito está. No temerás al Señor, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso qué importante es que tú conozcas la palabra de Dios, porque esta es un arma poderosa para destruir toda fortaleza, toda batalla en tu mente, lo que pueda venir, circunstancias difíciles. Es muy importante que tú conozcas la palabra porque es un arma poderosa. Qué importante es la fe. La fe también. La fe dice que puede mover montañas. Una persona que utiliza su fe para poder doblegar, ¿verdad?, su vida y poder ante el Señor y también poder derribar toda artimaña del enemigo. La fe es poderosa. Dice que el justo por la fe vivirá. Entonces es una arma poderosa para nosotros también como cristianos, la fe. La sangre de Jesús. Qué importante es también utilizar esta arma de la sangre de Jesús, porque ahí fue donde Jesús venció al enemigo, venció la duda, venció la idolatría, venció los pecados de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros oramos y declaramos la sangre de Jesús tiene poder, el enemigo huye, porque sabe que ahí fue vencido en la cruz del Calvario. Nuestro testimonio también es un arma poderosa para poder vencer al enemigo. Lo dice en Apocalipsis también, habla de que por su testimonio y por su obediencia, el testimonio y la obediencia es un arma poderosa para destruir al enemigo, ¿verdad? El testimonio y la obediencia. Ahorita te digo exactamente dónde está esa cita, pero a través de esto podemos vencer. Es un arma poderosa que el Señor nos ha dado también para destruir al enemigo. Y creo que también el Señor nos ha dejado el cómo debemos hacerlo. El cómo podemos vencer, ¿verdad? ¿Cómo debemos de hacerlo? ¿Cómo debemos de hacerlo? Creo que algo muy importante lo dice en Juan 8:44. Es una cita. Ahorita te doy la otra cita, pero vamos primero a Juan 8. Juan 8:44 dice la palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿por qué es importante conocer a nuestro enemigo? Recuerda que todo ejército necesita conocer a su enemigo. Aún los que pelean, aún los que juegan fútbol, tienen que conocer a su adversario, porque a través de eso van a saber qué tácticas utilizar, qué estrategias para poder vencer. Por eso es muy importante conocer a nuestro enemigo. ¿Y cómo debemos de hacerlo? Primero, reconocer quién es tu enemigo, cómo actúa,
Aquí dice que habla mentira. Aparte de conocer que él es un mentiroso, aplica la mentira. Es una de sus armas que le funcionan. Y también qué importante es conocer a nuestro comandante. ¿Quién es nuestro comandante o nuestro general? El Señor de los ejércitos. Qué importante es que tú conozcas cuáles son sus estrategias, cuáles son las armas que nos ha dado. Todo eso es importante, su carácter, cómo actúa, quién es él. Él, el reconocer su señorío y su gobierno, sobre todo eso. Creo que cuando nosotros conocemos a nuestro comandante, vamos a reconocer su señorío, su gobierno, nos vamos a someter a su autoridad y es lo que nos va a dar la victoria. No vamos a pelear con nuestras propias fuerzas ni con nuestras estrategias, porque vamos a perder. Pero si actuamos conociendo a nuestro comandante y todo lo que él nos ha dejado como armas, como armadura, lo que nos ha dejado para vencer, pues vamos a tener esa victoria, ¿verdad? Es importante que nosotros conozcamos esa armadura. Y esa armadura está en Efesios 6. Dice así, a partir del versículo 10, dice: la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Te das cuenta? Toda la armadura que Dios nos ha dejado, todas las armas para poder vencer al enemigo. Así que utilicémosla. También como guerreros tenemos que estar entrenando continuamente, y ese entrenamiento se refiere cómo yo puedo tener más sabiduría, más inteligencia, cómo me tengo que adiestrar, cómo me tengo que capacitar, y todo esto nos lo enseña el Señor en la palabra. No tenemos que quedarnos en un nivel de fe mínima, sino que cada día tenemos que ir subiendo niveles de fe. Y esto es parte de la capacitación y del adiestramiento. Entonces, un guerrero continuamente está en entrenamiento, capacitándose, adiestrándose. Y fíjate qué importante esto, cómo debemos de hacerlo, es luchar siempre en conjunto. Conozco mucha gente que se ha metido en graves problemas de salud, de otras situaciones, porque pelean solos la batalla. Imagínate, cuando un ejército se enfrenta a otro, son varios, no solamente es una persona. Tiene que enfrentarse ejército con ejército, porque si tú solo vas contra el enemigo, dice la palabra que por eso muchos están enfermos, que por eso muchos están debilitados. ¿Por qué? Porque lo han hecho equivocadamente. Por eso te decía, es importante que tú conozcas las estrategias, que conozcas cómo hacerlo, con qué hacerlo, quién es tu comandante, quién es tu general, ¿verdad? Conocer a nuestro enemigo, eso es importante. La unidad y estar luchando cada día en conjunto, eso es vital. Cualidades de un guerrero. Fíjate cuáles son las cualidades de un guerrero.
Es muy importante que tenga liderazgo. En Primera de Crónicas habla David, inclusive dice los valientes de David. ¿Recuerdas en qué condición estaban esos hombres? Dice que estaban en una cueva y que ahí David estaba con los que debían, con los que estaban deprimidos, con los que eran rechazados por la sociedad por su condición. Pero estos hombres se levantaron de esa condición porque tenían un líder que era David, un hombre de guerra, esforzado. Entonces empezó a capacitar a ese ejército y se levantó un ejército poderoso, por lo que habla aquí Primera de Crónicas, cómo era el ejército de David. Hombres de guerra, valientes, fieros, diestros en las armas, y todo por dejarse capacitar y adiestrar por su capitán, que era David. Vamos a Primera de Crónicas 11. Y dice así la palabra en el versículo 10. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Cuando habla aquí de los principales está hablando de liderazgo. Liderazgo, por eso es muy importante que un guerrero tenga liderazgo, ¿verdad? Y recuerda que el liderazgo no es para mandar, sino que es respetado por el carácter que este líder tiene. Lo siguen, son influencia para su gente. Por eso lo siguen naturalmente, no necesitan andarlos, como diríamos en nuestro país, arriando, ¿verdad? Qué importante es tener la conciencia de que nos enfrentamos a un mundo espiritual, a un lugar de oscuridad. Y para eso necesitamos, yo te decía hace un momento, conocer cómo actúa el enemigo, tener conciencia de esto, o sea, de todas las estrategias, de todo lo que Dios nos ha dejado. La palabra también habla de que estos eran hombres valientes y esforzados. Por eso el ejército decía los valientes de David. Estos son los principales de los valientes de David. Era parte de las características o cualidades de su ejército, que eran valientes. Valientes no significa valientes que no tenían temor, sino que tenían que confrontar a su enemigo, sabían cómo actuaba el enemigo, sabían que eran a veces con los que se enfrentaban ejércitos, pues con uno de ellos el ejército de los filisteos, pero sabían que Dios estaba con ellos y entonces sabían que iban a tener victoria contra su enemigo. También hábiles y expertos. Aquí habla de en Primera de Crónicas 12:8, fíjate, esas son algunas de las cualidades. Dice, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros, lo que yo te hablaba de ser hábiles o expertos, diestros para pelear, muy valientes para pelear, diestros con el escudo y el pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Fíjate, dice que el ver esa cara, imagínate tan solo ver esa cara de rostros como de leones, yo creo que al verlos el enemigo huía o ya tenían temor de que lo que les iba a pasar. Aparte dice que eran ligeros como las gacelas, o sea, eran hábiles. Corrían, saltaban, eran hábiles. Dice que eran como las gacelas sobre las montañas. Eran disciplinados. Un ejército tiene que ser disciplinado. Si tú investigas de los ejércitos, no se levantaban a la hora que quería cada soldado. Los soldados tenían un horario para levantarse y también para retirarse. Entonces, es importante. Y más como cuando se acrecenta la batalla
Por eso el Señor habla de velar y orar. Velar significa estar presto, estar atento, porque en cualquier momento puede venir el enemigo. Un ejército del Señor tiene que estar velando y orando. Y esto es parte de la disciplina del ejército de Dios. Cuando hablamos de disciplina es el control de los impulsos, deseos o emociones. También dentro de esas características de un soldado o de un guerrero, tenía que ser crear esa unidad, no pelear el solo. Hablábamos de la unidad en Primera de Crónicas 12:17, aquí mismo. Fíjate lo que dice: si habéis venido, dice desde antes, y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Tenían que pelear como un solo hombre. Entonces, qué importante es la unidad en un ejército, porque si hay división, el enemigo gana ventaja a través de no estar de acuerdo. Imagínate que el comandante estuviera dando las estrategias y que un soldado dijera: no, yo no estoy de acuerdo en eso. Entonces no se da la unidad. Yo creo que cuando aceptamos el señorío, cuando aceptamos la autoridad del gobierno, solo tenemos que decir: sí, Señor, porque Él sabe, que Él sabe más que nosotros, Él conoce más a nuestros enemigos que nosotros. Tiene que haber disposición. Parte de ser un guerrero tiene que haber disponibilidad. En Primera de Crónicas 12:38 dice la palabra: todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear. Fíjate, disposición. Cuando les llamaba su comandante o su rey, que era David, les dice: dispuestos para guerrear. Vinieron con corazón perfecto a Hebrón. Dispuestos, o sea, había disponibilidad. En el momento que se les llamaba, ahí estaban. No podían decir: estoy cansado, tengo que hacer otra cosa. Dispuestos para guerrear. Y habla de un corazón perfecto. El corazón tiene que estar alineado a Dios y con mi prójimo también. Entonces ese corazón tiene que ser perfecto. Cuando nosotros nos alineamos con Dios, vamos a estar bien con Él y bien con nuestro prójimo. Primera de Crónicas 12:38, aquí lo acabamos de leer, dice: vinieron con un corazón perfecto. Corazón perfecto. Y estar en el mismo ánimo. Qué importante esto, ¿verdad? Estar de un mismo ánimo. Porque imagínate un ejército que está desanimado, pues viene el enemigo fácilmente y lo ataca. Cuando no hay ánimo, la gente está débil y es fácil que sea atacado por su enemigo. Por eso tiene que haber ese ánimo para guerrear, ¿verdad? Entonces es importante que nos pongamos toda esa armadura y saber las estrategias que el Señor nos ha dejado. Así que yo te invito a que sigas conociendo de la palabra para que podamos pelear cada día esa batalla que el Señor nos ha dejado. Así que en esta mañana yo creo que hay mucho por hablar de la guerra, pero recuerda eso. Hay gente que se levanta a pelear cara a cara con el diablo y lo único que yo te decía es causa situaciones en su vida que lo debilitan, que lo enferman. Por eso la guerra se tiene que hacer pueblo con pueblo, ejército con ejército. Así que no pongámonos ahí a querer
pelear la batalla solo porque vamos a perder esas batallas, ¿verdad? Te voy a dar nada más el versículo que faltaba de Apocalipsis. Ahorita te lo digo. Fíjate lo que dice Apocalipsis 12:11. Esta es la cita. Escucha lo que dice el versículo. Dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Qué importante vencer al enemigo con ¿qué? Con la sangre del cordero, con la palabra y con su testimonio. Y de verdad, cuando nosotros damos testimonio y somos obedientes, el enemigo huye. Así que yo te animo en esta mañana a que tomes esa armadura, que tomes esas armas y que te levantes para pelear la buena batalla por tu familia, por tu nación, por las circunstancias difíciles que tú estás pasando. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por lo que nos enseñas acerca de las batallas, porque tú nos has llamado a un ejército poderoso en gran manera y diariamente nos estás capacitando y nos estás adiestrando. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, porque queremos ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues me dio gusto que te pudieras conectar. Espero que la palabra haya llegado a tu corazón y puedas dar fruto abundante. Nos vemos pronto y bendiciones.